Buenos días a todos. Hoy comenzamos un tema fundamental en la ingeniería eléctrica, la carrera que estamos estudiando en este momento. Y ese tema es los circuitos eléctricos. En esta sesión, perteneciente a la asignatura Redes Eléctricas 1, vamos a explorar los conceptos básicos que nos permitirán entender cómo funcionan los dispositivos que nos rodean, desde una simple linterna hasta sistemas electrónicos complejos. Entonces, el día de hoy veremos los circuitos eléctricos y sus conceptos fundamentales. Vamos a analizar elementos, divisores de corriente y tensión, reducción de fuentes y transformaciones de circuitos eléctricos. Todo esto con un enfoque práctico y accesible. Así que sin más preámbulos, pasemos a la primera diapositiva. Sí. Ok, fíjate. Primero vamos a definir qué es un circuito eléctrico. Imaginen un camino cerrado por donde los electrones pueden viajar. Así es. Un circuito es una trayectoria cerrada que permite el flujo de electrones desde un punto de mayor potencial eléctrico, es decir, con más energía hasta uno de menor potencial. Ese movimiento es lo que llamamos corriente eléctrica. Ahora, ¿qué componentes básicos encontramos en un circuito? Primero, una fuente de energía, es como el corazón del circuito, proporciona la diferencia de potencial necesaria para empujar a los electrones. Puede ser una pila, una batería o una fuente de alimentación. Luego tenemos los conductores. Son materiales que permiten que la corriente fluya fácilmente, con muy poca resistencia. El cobre y el aluminio son los más comunes porque son excelentes conductores y relativamente económicos. Finalmente, están las cargas. Son los elementos que aprovechan la energía eléctrica y la transforman en algo útil. La luz, calor, movimiento, etcétera. Por ejemplo, una bombilla convierte electricidad en luz, un motor lo convierte en movimiento. Entonces, en esencia, sin cargas, la energía eléctrica no tendría ningún propósito ni sentido. Con esta base podemos pasar a clasificar los elementos que encontramos en un circuito. Ok, aquí entramos en materia. Los componentes de un circuito se dividen en dos grandes grupos, ¿ok? Pues son los elementos pasivos y elementos activos. Los elementos pasivos son aquellos que no necesitan una fuente externa para funcionar y no pueden amplificar la energía. Simplemente disipan, almacenan o conducen la energía eléctrica. Los ejemplos clásicos son las resistencias, los inductores y los capacitores. Luego tenemos los elementos activos. Requieren una fuente externa y pueden amplificar o controlar el flujo de electrones. Aquí encontramos las fuentes de alimentación, los transistores y los amplificadores operacionales. Vamos a estudiar uno por uno, empezando con las resistencias eléctricas que forman parte de los elementos pasivos. Se representa con la letra R, ¿ok? En la fórmula de la ley de Ohm que ya vamos a ver dentro de un rato. Su función principal es limitar el flujo de la corriente. Al hacerlo, disipan energía en forma de calor. Esto se estudia en física previamente y se conoce como el efecto Joule. La ley que las gobierna, que mencionamos brevemente al inicio de la definición, es la famosa ley de Ohm. En corriente continua, la resistencia se comporta de manera lineal, es decir, que a mayor resistencia, menor corriente para un mismo voltaje. Ok, ok, ya, no, ya mencionamos un elemento pasivo, vamos ahora a mencionar un elemento, o explicar un elemento activo, las fuentes de alimentación. Son elementos activos que proporcionan energía al circuito eléctrico. En corriente continua, mantienen una diferencia de potencial constante entre sus terminales. Por ejemplo, una batería de 9 voltios siempre intenta dar 9 voltios, aunque la corriente que suministra dependa de la carga. Se representan con dos símbolos en corriente continua. Aquí, como estamos hablando de corriente continua, tienen usualmente dos símbolos que veremos más adelante. Usualmente, a ver si puedo colocar aquí los símbolos aquí rápidamente con la herramienta de dibujo a ver si puede funcionar. Ok.
Esa es la herramienta de dibujo para mostrar cuáles son los símbolos de los dos elementos que acabamos de mencionar. Un momento. Si tenemos, por ejemplo, en el caso de la resistencia, es muy común que veamos esto como su símbolo, ¿ok? Este es el símbolo de la resistencia eléctrica. Y en el caso de las fuentes de alimentación, bueno, en algunos libros vamos a encontrar que se representan de esta forma y en algunos otros vamos a encontrar que se representan de esta forma. Básicamente, sí hay una diferencia, ¿ok? Esta que vemos acá puede ser una fuente de voltaje tanto en alterna como en continua, aunque en algunos libros, como el SADIQ, vamos a encontrar que las fuentes de corriente alterna se representan de esta forma. Entonces, la diferencia es que esta puede ser una fuente de corriente continua. Esta es el símbolo en electrónica de lo que es una batería, de lo que es una pila. Y esto lo que es una fuente de corriente alterna, es decir, una fuente de tensión que distribuye y suministra corriente alterna. Entonces, estos son los tres símbolos que usualmente para el estudio de redes eléctricas, para el estudio de lo que son los circuitos, los ejercicios de los circuitos, son lo que comúnmente vemos en muchas de las bibliografías que recomendamos para estudiar la materia a profundidad. ¿Ok? Algunos de esos libros son el SADIQ, de Fundamentos de Redes Eléctricas de SADIQ, Circuitos Eléctricos del Nielsen, o algunos otros autores como el Wilhelm Hay junto con Kemmerly. Muy bien, vamos a pasar por aquí ahora a los inductores. Almacena energía en forma de campo magnético cuando circula corriente por ellos. En corriente continua, después de un breve instante de conexión, se comporta como un cortocircuito, es decir, como un cable con resistencia casi cero. Esto es porque una vez que el campo magnético se estabiliza, el inductor no se opone al flujo constante de corriente. Se representan de manera única con este símbolo que estoy a punto de colocar. Se representan con este símbolo, ¿ok? Una especie de espiral con su cablecito que continúa. Ese es el único símbolo que tiene. Con respecto a lo que se explica de su comportamiento en corriente continua, se comportan como un cortocircuito, es decir, que cuando estamos, por ejemplo, en un circuito eléctrico, el inductor, en lugar de ser representado de esta forma, se representa de esta forma, es decir, dos punticos que simbolicen que que ahí hay un elemento, ¿ok? La presencia de estos dos puntitos que estoy aquí expresando, que estoy remarcando en verde. Bueno, ojo el detalle que ese remarcamiento que estoy haciendo es para hacer énfasis en que estoy señalando esos dos puntos, ¿ok? No es parte de la simbología. Simplemente se ponen esos dos puntos. Se hace para representar que ahí hay un elemento que está presente, en este caso un inductor, pero que dado el contexto de que está siendo utilizado en un circuito de corriente continua, se comporta como un cortocircuito, ¿ok? Y un cortocircuito se representa en un circuito de esta forma en que lo estoy dibujando. Colocamos un cable y colocamos dos puntos para señalar que ahí hay un elemento. Vamos a decirlo que en un lenguaje un poco coloquial, vamos a decir, a asumir que es como si el elemento estuviera invisible ahí, ¿ok? Está ahí al mismo tiempo no está, por así decirlo. Muy bien. Ese es su comportamiento en corriente continua. En corriente alterna, sí vamos a ver que los circuitos de corriente alterna siempre se les representa de esta forma, junto con una reactancia, ¿ok? La reactancia ya es una cosa que veremos más adelante, ¿ok? Pero básicamente, para darles una especie de abreboca, la reactancia viene siendo la resistencia de la corriente alterna, ¿ok? Más precisamente de estos elementos como lo son el inductor y el capacitor. Que justamente tenemos el capacitor aquí abajo. Vamos una vez a ir justamente con ese elemento, los capacitores. Almacenan energía en un campo eléctrico. Esta es la definición de lo que es un capacitor y su propósito y función. Estos son aparatos que almacenan energía en un campo eléctrico. Están formados por dos placas conductoras separadas por un aislante. En corriente continua, al principio se cargan, permitiendo un flujo de corriente momentáneo, pero una vez que alcanzan la tensión de la fuente, se comportan como un circuito abierto, es decir, interrumpen el paso de la corriente. Ok, fíjense que a diferencia del inductor, se comportan como un circuito abierto. Entonces vamos a volver aquí a dibujar.
Nuevamente aquí a dibujar. Fíjense, aquí estábamos hablando de lo que es el inductor, ahora vamos con lo que es el capacitor. El capacitor sería así. Tenemos algunos símbolos como es de esta forma. En algunos libros también se les representa de esta forma. ¿Ok? Vamos a dibujarlo un poquito mejor. Lo que pasa es que no tengo mucho espacio para dibujar, pero quiero dibujarlo bien. Ajá, mucho mejor así. Ambos son capacitores, pero cada uno representa algo distinto. Por ejemplo, el capacitor de la derecha es un capacitador con dieléctrico. Eh, no soy experto en el tema de la electrónica, pero sí recuerdo que la diferencia entre el símbolo de la derecha y el símbolo de la izquierda es que el capacitor de la derecha es un capacitor con dieléctrico incluido. Bueno, vamos a eliminar esa duda una vez para que aprendamos juntos, ¿ok? Que es un capacitor con dieléctrico de un momento para buscarlo. Por aquí en mi teléfono porque quiero que, no quiero que los dibujos que me han quedado bastante bien ubicados hasta se vaya a tener que borrarse. Ok, los capacitores con dieléctrico utilizan un material aislante como cerámica, papel, mica o polímeros entre sus placas conductoras para aumentar la capacitancia, mejorar la rigidez dieléctrica y almacenar más carga. Al introducir el dieléctrico se reduce el campo eléctrico interno, permitiendo mayor acumulación de carga con menor potencial. Bueno, ahí está, ahí tienen la explicación de lo que es un capacitor con dieléctrico y en comparación con un capacitor común. A ver si... Ok, ok, ok. Voy a hacer una corrección. Voy a hacer una corrección porque acabo de investigar lo que son las imágenes. Este símbolo que acabo yo de dibujar, este que está aquí a la derecha, corrijo, no es un condensador con dieléctrico, es un condensador electrolítico, ¿ok? Condensador electrolítico. Un momento para buscar ahora condensador electrolítico. Es un componente electrónico pasivo polarizado que almacena energía en un campo eléctrico caracterizado por su alta capacidad en relación con su volumen. Se utiliza principalmente en fuentes de alimentación para filtrar, suavizar voltajes y desacoplar señales con una terminal positiva y una negativa. ¿Ok? Eso es lo que significa este condensador con este simbolito. ¿Ok? Un condensador electrolítico. ¿Ok? Me disculpan, chicos, la confusión porque entre dieléctrico y electrolítico, o sea, de verdad que se me confundieron ambas palabras. ¿Ok? Ok. Siguiendo con más imágenes que las voy a dibujar aquí, no quiero cambiar de pestaña porque estas imágenes están quedando bien dibujadas justamente en esta parte de la lámina. Algunos otros símbolos que se pueden encontrar. Algunos, ya, déjame modificar esto aquí un momento, ya va. Ok, vamos a dibujar esto de una mejor forma. Sí, ok.
condensador electrolítico. Muy bien. Ok. Muy bien. Continuando entonces con esta, bueno, como les digo, no soy experto en el mundo de la electrónica, por ese motivo el tema de la asignatura de electrónica es muy extenso, muy amplio, y por ese motivo no se estudian aparte en la carrera, ¿ok? Por esta cosa que acabo de investigar, que como se dan cuenta no es tan fácil recordar estos términos, o sea, se estudia eh, primero la asignatura de redes eléctricas uno, luego la de redes eléctricas 2, según el pensum que tienen en la universidad, y después por eso estudian electrónica uno y electrónica 2. Porque adentrarse a este mundo no es un poquito complejo al inicio, pero es muy interesante. Les garantizo que es muy interesante. Muy bien, pasando de largo con este tema, ustedes pueden investigar más a fondo ya después de que vean este video sobre lo que son los capacitores. Vamos ahora con lo que son los demás elementos que son nombrados aquí. Ok, regresemos un poco a lo que es el contexto de la presentación. Los transistores BJT o los MOSFET son los componentes estrella de la electrónica moderna. Pueden amplificar señales o actuar como interruptores controlados, o una pequeña corriente o voltaje en su terminal de control. Podemos manejar corrientes mucho mayores eh, y en corriente continua se usan para regular, conmutar o amplificar. Luego tenemos lo que son los amplificadores operacionales. Ok, antes de ir a los amplificadores, voy a leer aquí, voy a colocar aquí un dibujito de cómo son los transductores BJT. Un momento mientras así, yo busco un dibujo de cómo son. También tienen que ver con electrónica. También tienen que ver justamente con electrónica. Ok, aquí está. Usualmente en los circuitos electrónicos son representados de la siguiente forma. Tenemos una línea por aquí, después tenemos entonces una cable que va hacia allá y después tenemos una flecha que va hacia esta parte y continúa. ¿Ok? Esta es su representación. Y en el caso de los MOSFETs, de los MOSFET, de los transistores MOSFET, déjame ver. MOSFET, se representan de esta forma, con esta simbología. ¿Ok? Se representan de esta forma como lo estoy dibujando acá y usualmente tienen un circuito que va hacia acá, otro que va hacia acá y así otro cable que va hacia acá. Bueno, esta es la forma en que se representan, ¿ok? Todo esto no se preocupen por estos símbolos, esto no lo vamos a ver aquí en redes eléctricas uno, lo van a ver es en electrónica, ¿ok? Pero igualmente como yo les hago la mención para que sepan de lo que se está hablando, ¿ok? Porque, como vuelvo y repito, mi fuerte no es la electrónica, pero recuerdo cosas, debo ser sincero, un poco vagas, pero recuerdo muchos conceptos de electrónica, a pesar de que no es mi fortaleza. Mi fortaleza es redes eléctricas uno. Y por último, bueno, tenemos lo que son los amplificadores operacionales, ¿ok? Lo tenemos por aquí también mencionados. Son circuitos integrados que tienen una ganancia de voltaje muy alta, bastante alta. Se utilizan para realizar operaciones matemáticas como señales de voltaje, eh, eh, se- perdón, realizar operaciones de voltaje con señales de voltaje, ¿ok? Como pueden ser sumar, restar, integrar o comparar. En corriente continua pueden amplificar pequeñas diferencias de voltaje. Y bueno, se representan en los circuitos electrónicos de esta forma, ¿ok? Todo esto, vuelvo y repito, se los hago por no pasar de largo y mencionarlos adecuadamente, porque esta presentación generada con inteligencia artificial los tomó en cuenta para que ya que está hablando de circuitos eléctricos, está hablando de redes eléctricas, bueno, son parte de ese estudio. Pero, como les digo, para los ejercicios que veremos aquí no lo vamos a ver, ¿ok? Simplemente lo vamos a mencionar para que se tengan ya en cuenta para futuras clases.
precisamente en lo que es la asignatura electrónica. Amplificador operacional. Bueno, se representan así usualmente, o sea, que es con un tren, es como un triangulito, ¿ok? Un voltaje negativo por acá, un voltaje negativo, y por aquí tienen un voltaje positivo. Aquí tienen menos, más, y aquí abajo hay otra tensión, ¿ok? Usualmente se representan de esta forma, ajá, y bueno, tienen un voltaje de salida por aquí. Muy bien. Muy bien. Excelente. Así se representa. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. Es importante distinguir estos elementos porque su comportamiento determina cómo diseñamos y analizamos los circuitos eléctricos. Así que ahora procedemos a la siguiente presentación. Voy a borrar por aquí para continuar porque si no me caen los dibujos aquí encima de la pantalla que estoy compartiendo. Vamos ahora con la siguiente. Ahora veremos dos configuraciones muy útiles, el divisor de tensión y el divisor de corriente. Primero vamos a empezar a explicar lo que es el divisor de tensión. Se utiliza cuando tenemos resistencias conectadas en serie y queremos obtener un voltaje más pequeño a partir de uno mayor. La idea es que la corriente que circula por las resistencias es la misma, pero el voltaje se reparte proporcionalmente a sus valores. Es decir, nada más podemos aplicar este método cuando tenemos, como dice la definición que acabo de mencionar y de explicar, dos resistores en serie, como vemos aquí en el circuito. Vemos aquí tenemos dos resistores en serie. Mira, aquí tenemos dos resistores en serie, ¿ven? Sigue mi mouse con una corriente que es la misma para ambas, porque bueno, ambos resistores están en serie, ¿ok? Eh, Cuando revisen la bibliografía recomendada que está justamente en la página, en la plataforma de donde evaluaremos todo lo que es la asignatura, van a encontrar varios libros y bueno, van a ver que una de las cosas que tienen que aprenderse desde un principio en el estudio de los circuitos eléctricos es eh, este tipo de cosas que siempre ocurren. Es decir, si tenemos dos resistores en serie, la corriente es igual para ambos, ¿ok? Si tenemos dos resistores en paralelo, entonces la tensión, el voltaje es igual. Entonces, aquí estamos hablando de una divisor de tensión. Eh, la fórmula es voltaje requerido, voltaje deseado, es decir, el voltaje que estamos buscando, igual la tensión de la fuente, que es la tensión del suministro, multiplicado por la resistencia que se está estudiando entre la sumatoria de ambas resistencias, ¿ok? Aquí en el ejemplo hay R1 más R2, pero bueno, si hay una tercera resistencia, no hay ningún problema, también la podemos incorporar. El único requisito es que tenga que estar en serie. Entonces, si tenemos dos resistencias en serie, sea R1 y R2, conectadas a una fuente de voltaje que aquí podemos ver conocida como V sub X, la tensión en el resistor 2 va a ser la tensión del suministro por la resistencia 2, en este caso la resistencia que estamos estudiando, sobre la sumatoria de ambas resistencias. Esa sumatoria que estamos estudiando es la que estamos apuntando nuestra incertidumbre para saber, nuestra duda para saber cuál es la tensión que se disipa en ese resistor. Entonces, lo que estamos utilizando es una fórmula que se puede aplicar en este tipo de casos puntuales. Esta fórmula es clave porque el voltaje de salida es una fracción del voltaje total, determinada por la resistencia de interés dividida entre la suma total, ¿ok? Para más información de este método, véanse el libro del Sadikú, que todos estos métodos de análisis de circuitos están muy bien explicados y bien, bien explicado con lujo de detalles, ¿ok? Con una excelente andragogía.
Ok, ok, ahora vamos con el divisor de corriente. En este caso, las resistencias están en paralelo. La corriente total se divide entre las ramas y cada rama lleva una corriente inversamente proporcional a su resistencia. Es decir, a menor resistencia, mayor corriente. Para dos resistencias en paralelo, vamos a ver si podemos aumentar el tamaño de esto porque me gustaría que esto se viera un poco más. No, no, pues bueno, creo que ahí se ve bien. Ok. Para dos resistencias en paralelo, la corriente que pasa por R1, fíjense, R1 está aquí, que es esta parte que estoy mostrando aquí, R1 está acá, ya vale. A ver si lo puedo colocar aquí, la parte de aquí R1. La corriente, esto es algo muy similar a lo que es el divisor de tensión, solo que cuando las resistencias están en paralelo, se aplica un divisor de corriente. La fórmula nos dice que la corriente que circula por R1, esta corriente, esta resistencia de acá, va a ser la corriente total, es decir, la corriente que es mayor que todas, la corriente que suministra la fuente de tensión, en este caso representada por la letra E, por, por R2 sobre la sumatoria de R1 más R2. Es decir, quiere decir la corriente, atención con esto, la corriente, a diferencia del divisor de tensión, sería la corriente total por el resistor que no estoy estudiando, que está en paralelo, sobre la suma de ambas que están en paralelo. ¿Ok? Eso es lo que nos dictamina la fórmula del divisor de corriente. Si yo quisiera determinar la corriente de R2, sería la corriente total nuevamente por R1, que es la que está en paralelo, eh, sobre la sumatoria de ambas. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos aquí, dentro de lo que es la regla del divisor de corriente, podemos ver que hay una serie de teoría que, bueno, está bastante bien explicada. Por ejemplo, dice que determina la corriente que entra a un nodo que se divide entre los diversos. Eh, ok, fíjate que aquí dice la fórmula, se explica que se aplica a circuitos en paralelo con cualquier número de ramas. La corriente desconocida, que es la que queremos calcular, por ejemplo, la corriente que está, eh, que siempre queremos calcular a través de cualquier rama, es igual a la resistencia total en paralelo, dividida entre la resistencia Rx de dicha rama y multiplicada por la corriente total que entra a la unión de ramas en paralelo. ¿Ok? Muy bien. Fíjense. Aquí tenemos una serie de diferencias clave con respecto a lo que es el divisor de tensión. El divisor de tensión se basa en una conexión serie y su objetivo es reducir el voltaje, mientras que el divisor de corriente usa una conexión paralelo y busca repartir la corriente. Ambas son herramientas fundamentales para alimentar diferentes partes de un circuito y sin necesidad de fuentes adicionales. Ok, vamos con la reducción de fuentes. En ocasiones los circuitos pueden simplificarse mediante las transformaciones de fuentes. Esto significa que podemos convertir una fuente de voltaje con una resistencia en serie en una fuente de corriente con una resistencia en paralelo y viceversa, sin alterar el comportamiento con el resto del circuito. La primera transformación que podemos hacer sería la de voltaje a corriente, que es cuando tenemos una fuente de voltaje expresada como V sub S. Aquí se puede ver en los dibujos que están aquí hechos, que no quedaron muy bien por la generación de inteligencia artificial, pero bueno, eh, yo les estoy guiando un poco con lo que es lo que estoy leyendo aquí aparte. Si tenemos una fuente de voltaje V sub S con una resistencia RS en serie, para convertirla a una fuente de corriente, colocamos la misma resistencia RS en paralelo con una fuente de corriente, cuyo valor se calcula mediante la ley de Ohm. La corriente S será igual a la tensión S sobre la resistencia S. Es decir, la corriente de la nueva fuente es igual al voltaje original dividido por la resistencia en serie. Es decir, voy a utilizar mi herramienta de dibujo para poder ilustrar lo que quiero decir con esto. Es decir, si yo tengo aquí una tensión V sub S,
¿ok? Que la voy a representar así, en serie, con una resistencia RS, ¿ok? Para que esto quede claro, yo la puedo transformar en una fuente de corriente que está en paralelo con una resistencia RS, ¿ok? Y ahora esto va a ser I sub S y esto va a ser RS, ¿ok? Y a continuación podemos aquí colocar el resto del circuito, bueno, que podamos agregar, pues podemos agregar aquí otra resistencia, un inductor, podemos agregar inclusive otra fuente de tensión, eso dependerá de lo que queremos calcular en el circuito, ¿ok? Pero para determinar justamente cuál es el valor de la corriente S como como una fuente nueva de corriente, tenemos que utilizar esta fórmula. Y bueno, el primer requisito es que la fuente de tensión esté en serie con una resistencia eh, cercana a esa fuente de tensión. Podemos hacer lo mismo de corriente a voltaje, ¿ok? Cuando transformamos de fuente de corriente a fuente de voltaje, o sea que podemos también hacer el proceso inverso. En el caso inverso, partimos de una fuente de corriente I sub S con una resistencia RP que está en paralelo, es decir, pasamos de aquí a acá. La convertimos en una fuente de voltaje en serie con una misma resistencia. Y ese voltaje de la nueva fuente va a ser la tensión S igual a I sub S por RP. Es decir, voy a colocarlo por aquí arriba para dibujarlo, tenemos la fuente de corriente en serie con una resistencia y pongamos que hay una resistencia aparte aquí, ¿ok? Entonces aquí tenemos I sub S y aquí tenemos RP. Entonces lo que vamos a hacer es transformar esto en lo siguiente. Transformamos esto en esto. Se mantiene el RP y esta resistencia adicional que es RX, que está simplemente conectada a este punto, a estos nodos, se sigue manteniendo igual. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener ahora. ¿Ok? Es el mismo proceso, pero inverso. ¿Ok? O sea, si originalmente pasábamos del voltaje a la corriente, ahora aquí lo que estamos pasando es de la corriente al voltaje. Estas transformaciones son muy útiles para simplificar redes y facilitar el análisis, por ejemplo, al combinar fuentes o al aplicar métodos de mallas o nodos. Vamos a borrar ahora todos los dibujos para ir a la siguiente lámina. Ok. Luego tenemos la transformación delta, estrella y estrella delta. En circuitos trifásicos o redes con tres componentes, a veces encontramos configuraciones en triángulo, que puede ser delta, o en estrella, eh, también llamada configuración en Y. Las conexiones no se pueden simplificar directamente con series y paralelos, pero podemos convertirlas de una u otra a otra usando fórmulas específicas. Por ejemplo, en el caso de la combinación delta, los tres componentes están conectados formando un triángulo cerrado, como lo podemos ver acá. Es decir, que usualmente veremos circuitos de esta forma. Veremos, por ejemplo, un circuito que tiene las resistencias conectadas de esta forma. ¿Ok? Y esto cuando lo redibujamos pasa a ser algo como esto.
Ujú, que es justamente lo que tenemos aquí dibujado, pero bueno, como les digo, a veces la inteligencia artificial comete algunos errores con respecto a la generación de imágenes. Entonces, bueno, aquí, para traducir lo que quiero decir con toda esta parte, eh, la transformación delta comprende lo siguiente, ok, ya déjame colocar aquí un momento la transformación. Ok, a esto la vamos a llamar R sub A, llamar a esto, ya va. Esto lo voy a llamar R1, a esto lo voy a llamar R2 y a esto lo voy a llamar R3. Entonces, lo que queremos convertir es esto, lo queremos convertir en esto. Ahora sí, RA, RB, RC. Lo que vemos que simplemente ahora es simplemente convertirlo a una transformación a estrella, ¿ok? De, no queda muy claro aquí la fórmula, pero bueno, yo se las voy a simplificar mejor. O sea, si yo tengo esto, que es esto que acabo de decir, que es la conversión de delta a estrella, ya va. Ahora bien, esto se convierte en algo así. O sea, se convierte en una Y así. O sea, de esto pasa a esto, que están viendo en pantalla, con unos nuevos valores de resistencia que se usan, que se calculan por medio de la fórmula que está aquí abajo. Lo mismo ocurre cuando tienen una transformación de estrella a delta, es decir, tiene una configuración así de esta forma, y esto pasa a algo como esto. ¿Ok? Para más información, bueno, pueden consultar la bibliografía que se les dejará en el material de apoyo para que puedan estudiar esta estrategia de conversión mucho más a profundidad. Ok, ahora tenemos la ley de Ohm, por supuesto, súper fundamental estudiar la ley de Ohm. Ajá, vamos aquí, la página 7. Ok. La ley de Ohm es la base de todo. Establece la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia de un circuito. La fórmula fundamental es la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Esto significa que el voltaje entre dos puntos de un conductor es directamente proporcional a la corriente que circula y a la resistencia que ofrece. De aquí podemos despejar entonces las otras variables según sea conveniente en un ejercicio. Si queremos calcular la corriente, lo que hacemos es pasar a dividir la resistencia por el voltaje y nos quedaría que la corriente es igual a voltaje entre resistencia, es decir, V entre R. Y lo mismo ocurre con la resistencia. Lo que hacemos es pasar a dividir la tensión, la corriente, eh, debajo de la tensión y ahora tenemos resistencia igual a voltaje sobre intensidad. Para recordarlo fácilmente, lo que hacemos es aplicar el famoso triangulito, que eso lo van a ver en todas las recomendaciones para recordar la ley de Ohm. Tenemos voltaje y R. Entonces, este método es bastante interesante porque dice lo siguiente.
Este método es interesante porque nos dice, por ejemplo, nos dice lo siguiente, que si necesitamos, por ejemplo, el voltaje porque no lo tenemos, entonces la solución simplemente es decir, V igual a I por R porque son las que tenemos disponibles dentro del triángulo. Si queremos aplicar lo mismo para, por ejemplo, si queremos aplicar lo mismo, por ejemplo, para la corriente, lo que hacemos es decir, topamos con el dedo la corriente y entonces nos quedaría que la corriente entonces es V entre R porque son las que nos quedan. Y bueno, tengamos en cuenta que esta linecita que está aquí dentro del triángulo es la división entre el voltaje y la resistencia. Muy bien, aquí tenemos una serie de conclusiones. Vamos entonces a tomarlo con pinzas. Para cerrar, recordemos los puntos clave de todo lo que hemos visto anteriormente. Un circuito eléctrico consta de fuente, conductores y cargas. Los elementos pueden ser pasivos, pueden ser resistores, inductores o capacitores, o activos, que son fuentes, transistores o amplificadores. Los divisores de tensión y corriente son herramientas esenciales para distribuir energía. Las transformaciones de fuentes y de configuraciones de estrellas simplifican el análisis. La ley de Ohm es el pilar que relaciona voltaje, corriente y resistencia eléctrica. Estos conceptos tienen aplicaciones prácticas en el diseño electrónico, tal y como les dije al principio de la presentación. Se mencionan elementos de la asignatura electrónica 1 y electrónica 2 que verán más adelante en la carrera, con el pensum actual, pero como se requiere de una comprensión de redes eléctricas fundamental y básica, que es lo que están estudiando aquí, no nos podemos meter lleno en eso todavía. Sin embargo, se mencionan para que tengan una idea de dónde se utiliza este análisis de circuito más adelante, bien sea a nivel académico o bien sea también a nivel profesional. Esos son los elementos mencionados. Los transistores son completamente populares dentro de lo que son las tarjetas electrónicas de diversos equipos como computadoras, tarjetas madre, etcétera. Bien, chicos, aquí doy por finalizada esta sesión. Les quiero dar muchas gracias por su atención y la próxima clase profundizaremos en otro tipo de métodos para poder entender a profundidad lo que son el análisis de redes eléctricas, ¿ok? Les mando un gran saludo y nos vemos. Cuídense.